Y vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel capítulo 37. ¿Cuántos vienen contentos esta noche? Se escucharon más o menos contentos. A ver, va de nuez. ¿Cuántos vienen contentos esta noche? Me da gusto. Esperemos que mantengan esa actitud durante la palabra. Dile al que tienes al lado, anímate. Dile que se note que estás vivo. ¿Ya están ahí? Ezequiel capítulo 37, vamos a leer el versículo 1 y dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3 dice: Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4 me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondréis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Papá, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, papá. Que sea tu espíritu, Señor, hablándonos, Señor. Que sea tu espíritu, papá, poniendo cada palabra, Señor, como esa palabra viva, Señor, en medio de nuestro corazón, papá. Padre mío, que haya entendimiento esta noche, papá. Que sea esa palabra que nos empuje, Señor, a seguir avanzando, Señor, a seguir creciendo en ti, papá. Gracias te damos, Señor. Usa mi boca, Señor, como ese instrumento tuyo, Señor, para poder transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, papá. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Seguimos con nuestra serie. Él es, dilo fuerte, Él es. Esta historia que leímos se da a entender que tiene tintes proféticos claramente sobre la vida de Ezequiel y lo que Dios le quería mostrar a este profeta. Realmente el panorama de lo que vemos, a donde Dios llevó a Ezequiel, no era un lugar bonito, ¿verdad? ¿Cuántos creen que era un lugar bonito? Digo, ¿cuántos les gustaría estar en un valle de huesos? Si a mí ahorita donde trabajo, donde dejamos el carro a caminar a mi lugar de trabajo, hay un lote baldío ahí, y ya tiene días una gallina ahí muerta. Y no es bonito pasar por un lugar, aunque nada más está una gallina en medio de ese lugar. Imagínate la visión de Ezequiel. No habla que eran pocos, sino habla que eran muchos los huesos que había en ese lugar. Y Dios, siendo intencional en cada parte que hacía con él, le hace una pregunta penetrante sobre su corazón y le pregunta si esos huesos vivirán. Mi Dios es un Dios que puede cambiar la atmósfera de un lugar. Mi Dios, vuelvo a repetirlo, es un Dios que puede cambiar la atmósfera de cualquier lugar
tierra, sobre tu vida, sobre cada situación que tú estés viviendo. Naturalmente, la historia podemos ver, Ezequiel, naturalmente puede decir, esos huesos realmente pues no van a vivir, si lo hablamos de un sentido natural. Si habla que estaban secos, y aún si lees un poquito más adelante, Ezequiel, los versículos que leímos, podrás ver que hasta los huesos ya estaban desordenados. No era tal cual como los esqueletos a veces que vemos en una película, que está completo el esqueleto, y era esqueletos que ya estaban despedazados, que los huesos ya no estaban en su lugar, y que tal vez el viento, el tiempo, o los animales, no sé, de esa situación, hicieron que esos huesos estuvieran desparramados sobre ese valle. Pero aún en medio de ese lugar, le enseña la vida de Ezequiel que Dios puede cambiar la atmósfera de una tierra. No sé qué estés pasando, pero hoy te vengo a hablar de un Dios que puede cambiar tu situación. Que la atmósfera que tal vez ahorita está gobernando, que tiene dominio sobre tu vida, y tal vez no es favorable, tal vez no es la más agradable, o tal vez no es la que tú quisieras vivir. Dios puede tomar esa atmósfera, cambiarla para poner una atmósfera donde se respire vida. Tal vez estamos viviendo sobre una atmósfera, si hablo en lo natural, ustedes lo podrán ver, la atmósfera en Monterrey ya no es como hace años. La atmósfera ya es, hay contaminación, hay tierra por todos lados. Yo recuerdo cuando antes decían que cuando alguien de aquí iba a México, a la Ciudad de México, iba entrando a la ciudad por el avión, veías cómo estaba toda la contaminación. Yo creo que ya estamos casi a esos niveles. Y yo creo que no nos gusta vivir en este tipo de atmósferas. Hablando en tu vida, en lo personal, yo he visto un Dios, yo he visto a mi Dios actuando y cambiando la atmósfera de donde yo he estado. Dios tiene ese poder y Dios tiene esa autoridad para cambiar tu situación. Dile al que tienes al lado, Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para poder cambiar la atmósfera que estás viviendo. Ciertamente vimos la clase pasada que era importante cuando Dios le dice a Josué que la palabra esté en su corazón, que la palabra la esté meditando en tiempo y que esa palabra la pueda vivir, porque eso es vital para los hijos de Dios. Lo que hace Ezequiel, él profetiza una palabra que Dios le puso que dijera, que mencionara en medio de un lugar. Imagínate la expresión de Ezequiel cuando vio que lo que estaba declarando empezaba a cobrar movimiento en medio de un lugar. Cuando la atmósfera no es a favor o no es la correcta para que produzca algo aquí en la tierra, realmente es una atmósfera que no produce, que está estancada, que no está en movimiento. Créeme que cuando Dios toca un lugar o su palabra toca un lugar, ese lugar empieza a cobrar movimiento y empieza a tener una transformación en lo que hay en ese lugar. Lo podemos ver desde Génesis, cuando habla Dios que en los principios la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué empezó a hacer Dios? Puso su espíritu, se estaba moviendo sobre la tierra. Y una vez que su espíritu se movió sobre la faz de la tierra, empezó a ver un movimiento, un cambio de atmósfera en un lugar. Algo que estaba desordenado y vacío, algo que no tenía vida, Dios empezó a establecer y a poner vida en medio de ese lugar. Créeme, Dios tiene ese poder y esa autoridad para cambiar el ambiente, la atmósfera que se está viviendo en un lugar. Créeme que, y yo digo que no es casualidad, pero ¿cuántos de ustedes han ido a restaurantes que están solos? Llegas y no hay ni un alma ahí, solamente está el que cocina, el que atiende,
pero de repente tú llegas a ese lugar y te estableces. ¿Cuántos les ha pasado que ese lugar se empieza a llenar? ¿Por qué creen que se llena ese lugar? ¿Es casualidad? ¿Es cuestión del destino? ¿O es porque la presencia de Dios se empieza a establecer en ese lugar? El poder que tiene alguien cuando vive en la palabra de Dios, que el lugar donde él se establezca puede cambiar la atmósfera de ese lugar. Es vital que entendamos eso, iglesia, porque no podemos llamar el lugar o la atmósfera de un lugar a como lo determina naturalmente la gente, o como el lugar está determinado naturalmente. No podemos decir que ese lugar es así. Hay que entender que los hijos de Dios, a través de la presencia de Dios en medio de su vida, puede cambiar la atmósfera de un lugar. Tal vez podemos ver que cuando Jesús fue llevado a la cruz y fue puesto en un monte que se llama el Gólgota, ese lugar era un lugar de muerte, pero Dios tomó ese lugar de muerte para traer vida a esta tierra. Entonces no es el lugar lo que determina la atmósfera de esa tierra o de ese territorio. Es la presencia de Dios que puede cambiar ese lugar y la atmósfera, y Dios determina lo que va a producir ese lugar. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, iglesia? Porque tal vez lo que estés viviendo ahora no es lo que deberías vivir como hijo de Dios. Debemos de experimentar a un Dios que tiene la capacidad en medio de nuestras vidas de cambiar cualquier atmósfera que estemos viviendo. Atmósfera de maldición, atmósfera de tal vez de pobreza, estancamiento. Cuando tú vives en Dios y tomas la palabra de Dios en medio de tu vida, debes de saber que hay un Dios que tiene la capacidad de poder cambiar la atmósfera en la que estás tú viviendo. Que tal vez antes de Él tomabas algo y no producía y moría y marchitaba, pero una vez que estás en Él, la presencia de Dios en medio de tu vida tiene la capacidad de que lo que esté en tu mano cause fruto y se multiplique en medio de un lugar. Fuimos llamados y creados, iglesias, con esa capacidad de que la presencia de Dios more en medio de nosotros. Claramente en la visión podemos ver que Dios usa la vida de Ezequiel. Y créeme, Dios va a usar tu vida para cambiar atmósferas en cada territorio. Tal vez en tu escuela, tal vez en tu trabajo, Dios te va a usar a ti para que tú puedas cambiar la atmósfera de ese lugar. Tal vez ese es un lugar de idolatría, tal vez es un lugar de maldición, pero a través de tu vida Dios puede cambiar la atmósfera de ese lugar para que sea un lugar que en vez de que se respire muerte, se respire vida. Debemos de vivir esa vida, iglesia, de vivir que no tener miedo al lugar donde tal vez Dios me va a hacer entrar o Dios me va a llevar, porque el lugar no va a determinar lo que voy a producir en ese lugar. El que va a determinar lo que yo voy a producir en medio de ese lugar es la presencia de Dios en medio de mi vida. Debemos de entender que somos factores o somos un instrumento que Dios toma para poder cambiar la atmósfera de un lugar. Es más, este lugar debe ser un lugar donde la atmósfera se respire vida en medio de esta tierra, de este lugar, de este edificio. Tu vida debe de estar en tu hogar representando el mover de Dios transformador, de cambiando de una atmósfera tal vez de tristeza, tal vez de depresión, en cambiarla a una atmósfera donde empieza a producir alegría y vida en medio de ese lugar. La ausencia de Dios causa muerte en medio de un lugar. La vida de una persona sin la presencia de Dios está destinada a una atmósfera de muerte, pero aquella persona que tiene la presencia de Dios está destinado a cargar vida en medio de él. Era necesario que Dios llevara a Ezequiel a ese lugar para que pudiera entender que lo que él miraba con sus ojos no determinaba lo que ese lugar iba a producir. Que si Dios estaba con él, Dios tenía la capacidad de poder cambiar la atmósfera de ese lugar. Y debemos de entender eso nosotros como hijos de Dios. Créeme, Dios lo puede hacer sin ti, pero Dios decidió hacerlo contigo. Dios puede hacer en esta humanidad o en este mundo, hacer cambios y transformar la atmósfera, pero Él usa a hijos de Él para poder cambiar el lugar, la atmósfera de ese lugar. Debemos de entender eso, iglesia, que tú eres un agente de cambio, tú eres un agente transformador de atmósferas, que donde quiera que tú te pares,
La atmósfera de ese lugar debe de cambiar. No sé si han entendido el propósito de esta serie. Sí, el propósito de esta serie es conocer lo que es Dios, pero entender lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Porque cuando yo lo conozco y sé quién es Él, yo sé que yo puedo hacer eso y reflejar lo que Él es en medio de esta tierra. Pero a veces no lo entendemos, iglesia, a veces no lo vivimos. Pero dile al que tienes al lado, fuimos llamados para eso. Vamos, repíteselo otra vez. Fuimos llamados para ello. Dile al que tienes al lado, está en tu diseño. O vemos en Génesis que Dios le dijo al hombre: no produzcas, no multipliques. Dios le dio la capacidad del hombre de producir y multiplicar. Que donde quiera que se parare, pudiera producir y multiplicar. Dios lo puso en nuestro diseño, iglesia, y debemos de entender eso. A veces vivimos no entendiendo esa parte de conocer que mi Dios puede cambiar cualquier atmósfera, que mi Dios puede cambiar cualquier situación, que mi Dios puede cambiar cualquier problema, que aun cuando el enemigo planee por tiempo, por años, lo que quiera hacer, mi Dios va a tomar esa acción para cambiar y tornarla en favor de nosotros. ¿A poco no el enemigo que llevaba al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que estuviera acorralado en el desierto y enfrente del mar? ¿Qué dijo Faraón? Mira, son presa fácil. Pero ¿qué dijo Dios? No, esta es la gran victoria que tenía preparada para ustedes. Pero solamente lo entiende alguien que conoce que Dios puede cambiar cualquier situación que esté viviendo. Debemos ser una iglesia, debemos ser un hijo de Dios que entendamos que mi Dios puede cambiar todo. Debo de tener esa capacidad, porque si yo no entiendo esa parte de mi Dios, cualquier situación que viva adversa me va a destruir y me va a matar. Pero si yo entiendo que mi Dios tiene esa capacidad y que yo puedo vivir esa parte de lo que Él es, yo sé que mi Dios va a tomar cualquier circunstancia y la va a tomar para que tenga una victoria grande en medio de esa situación. Porque a veces no vivo, porque a veces en vez de vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, vivo de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, porque no he entendido que mi Dios puede cambiar la atmósfera que estoy viviendo. Créeme, mi Dios no va a alterar tal vez tu circunstancia natural de que tengas que vivir esa situación, pero Dios te va a mostrar su poder en medio de esa situación. Tal vez Dios no va a evitar que pases esa enfermedad, pero créeme, vas a conocer a un Dios que puede cambiar esa enfermedad que estaba destinada para tu vida, para traer vida en medio de esa sanidad, en medio de esa enfermedad. Pero solamente lo puedes hacer cuando conoces quién es el que está contigo. Ezequiel, cuando Dios le pregunta, él no responde: no, sí, estos huesos pueden vivir. Él fue sabio en su respuesta, iglesia. Fue sabio. Dijo: tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Tú crees que Ezequiel, como profeta de Dios, no sabía y responder: sí, esos huesos pueden vivir? Pero él no estaba confiando en su palabra natural, él estaba confiando en el mover de Dios. Hay una parte que en esa historia que golpeaba muy fuerte mi corazón. Para que ese lugar pudiera cambiar de un lugar de muerte a un lugar de vida, tuvo que haber una acción por parte de Ezequiel. Y es la parte que nos corresponde a nosotros. Como te digo, Dios lo puede hacer sin nosotros. Pero dile al que tienes al lado: Dios lo quiere hacer contigo. Ezequiel no pronuncia su palabra, pronuncia la palabra de Dios. Ezequiel no quiso poner de su cosecha.
Lo que quiso hacer Ezequiel es declarar la palabra de Dios. Él sabía que hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes a veces se levantan y dicen, ay, este día como que va a estar feo? ¿Cuántos lo han dicho? Hey, a ver, se rieron más. Levante su mano. ¿Cuántos de repente usted ve un día lluvioso y dice, ay, como que este día va a estar triste, no sé, agüitado? Y estamos declarando cosas, iglesia, sobre nuestro día. ¿Cuántos de repente ven una situación y dicen, esta situación es de lo peor? Tú estás declarando lo que estás viviendo y estás declarando lo que vas a vivir y estás determinando el rumbo de lo que vas a vivir. Como hijos de Dios debemos de tener la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Que aun cuando, te digo, el día esté de lo peor y estés por la calle de la amargura, declarar: este día es bendecido sobre mi vida. El poder que tiene declarar la palabra de Dios en medio de un lugar, iglesia. Que cuando ves que la situación está completamente difícil y que no vas a poder naturalmente cambiar o darle la vuelta a la situación que estés viviendo, declararlo: yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Pero solamente cuando vives la palabra, cuando la declaras con fe, creyendo que esa palabra tiene el poder y la autoridad para poder cambiar la situación que estés viviendo. Que mi papá, cuando yo declaro su palabra y cuando yo vivo su palabra, esa palabra tiene el poder de transformar la atmósfera de en medio de un lugar, en medio de mi vida. Pero él debe de tener una acción de parte de mí, porque Ezequiel la declaró, iglesia. Fue la acción de declarar lo que Dios estaba declarando sobre su vida. Y eso tuvo el poder de cambiar la atmósfera de un lugar. Créeme que en ti está el poder, iglesia. Pero no conoces lo que Dios es, porque a veces no leemos su palabra. O tal vez conozco mucha palabra, pero no la vivo y no la pongo en acción en medio de mi vida. Lo que hizo Ezequiel es no solamente pronunciar la palabra, sino es ejecutar la acción que Dios estaba diciendo. Porque sabemos que Ezequiel es la profeta. ¿Qué le dijo? Profetiza. Di la palabra, haz la acción de tu llamado, haz la acción para lo que yo te creé. Es tiempo de accionando. ¿Quieres ver que la atmósfera que estás viviendo empiece a cambiar? Empieza a accionar tu vida en la palabra de Dios. Empieza a vivir cada palabra que está escrita en la Biblia. Pero parece que el domingo no la sabemos. Pero salgo de este lugar y se me olvida lo que he aprendido de la palabra de Dios. ¿O no? Viene el recibo del agua, de la luz y dice: ay Dios, y algunos del gas. Dices: ¿qué voy a hacer? Cambia la atmósfera de ese lugar. ¿Qué poder tiene, iglesia? Que accionemos cada palabra de Dios. Esa palabra tiene la capacidad de cambiar la atmósfera. Porque a veces sigo viviendo la misma atmósfera que no produce, que no trae vida en mi vida, en mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Es porque no la estoy creyendo, iglesia. Ezequiel no solamente fue la acción de declarar, de profetizar. Él estaba seguro que lo que Dios había dicho iba a ser. Como te he dicho otras veces, a veces al principio me pasaba que cuando yo estaba enfermo y gente oraba por mí, yo decía: ¿y si no sano? No voy a sanar. Pero era lo que yo estaba declarando y la acción que yo estaba llevando. Entonces esa palabra no tenía la capacidad de transformar mi atmósfera.
Pero cuando tú crees la palabra de Dios y accionas, créeme, la atmósfera cambia en medio de tu vida. No te predico algo que no he vivido, te predico algo que yo he vivido. He pasado por situaciones adversas y he visto cómo mi Dios cambia esa atmósfera que estaba destinada para matarme y me da vida. Este último viaje a Querétaro, veníamos, se vio un animal, ya estaba muerto, yo no lo maté. Estaba destinado para darle de frente, de lleno, que se activaran las bolsas y el acotamiento estaba bien chiquito, la verdad, no había lugar para orillarme. Pero gracias a mi Dios no pasó nada. Solamente la tolva, un plastiquito, pero me dijeron el carro ni tiene nada. No te miento, al principio como que si te enfocas en lo natural dices, Dios iba con un propósito, pero entender bien el poder de Dios de cambiar la atmósfera de un lugar determina la actitud que vas a tomar. Al día siguiente en la iglesia de Querétaro, un hermano se acerca y me pregunta, ¿qué, estás triste? Digo, no hombre, yo estoy con gozo. Pude disfrutar de la palabra de Dios, pude disfrutar de la adoración, de la alabanza de ese lugar. Y Dios me llenó, Dios me habló, Dios me impulsó y cambió esa atmósfera que estaba destinada tal vez para que me agüitara, me pusiera triste. Decir, Dios, tú tienes todo el control. Y Dios cambia la atmósfera y algo que a lo mejor estaba destinado para algo más grave, dijo Dios, solamente fue el susto, porque sí me asusté, la verdad. Pero es cuando tú te atreves a creer la palabra de Dios. Me acuerdo una vez que fuimos un viaje a Cancún y llegamos y ese día cayó un chubasco, pero un chubasco. Así como aquí se encharca la Universidad, Barragán y muchas calles de aquí, cayó un chubasco. Nosotros estábamos en el centro porque llegamos y fuimos luego al centro a comprar unas cosas para tener y muchas ahí bla 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 cosas ahí y nos tocó y nos pescó el aguacero en medio del centro. Gracias a Dios, Dios tocó el corazón de una persona. Mi niña tenía como 3 años aproximadamente y esa persona nos llevó a un supermercado y ahí estuvimos, regresamos y tal, nos regresamos en camión, nos bajamos y luego nos bajamos y para cruzar estaba encharcado, teníamos que pasar a través de agua. Tal vez traía zapatos, se tenían que mojar, el agua me llegaba hasta casi la rodilla. Pero Dios tiene la capacidad de tomar lo que puede ser maldición, tomarlo para bendición. Tuvimos unas vacaciones increíbles, pero es cuando decides cambiar la atmósfera a través de creer que Dios tiene todo bajo control. Qué importante es esto, iglesia. Vivimos a veces no creyendo que Dios puede cambiar mi situación. ¿Cuántos han vivido eso? Nadie levanta su mano, ¿verdad? ¿Quién lo ha vivido? Bueno, si no se quiere ventanear, no se ventanee. Pero yo sé que muchos hemos vivido, estamos pasando. Pero es un tiempo que Dios trae para esta casa, para tu vida. Créeme que si te atreves a creer que Él tiene la capacidad de cambiar tu situación, Él lo va a hacer. Pero está determinado de que acciones la palabra que Él ha depositado en medio de ti. Dices, Dios no ha depositado nada. Eso me indica que no has tenido relación. Eso me indica que has estado alejado de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que una palabra cambie la atmósfera de un lugar si tú no te has conectado a aquel que te puede dar la palabra? Ezequiel estaba conectado de tal manera con Dios que dice que lo tomó y lo llevó a un lugar. Y si lees la Biblia, no a todos hizo con ellos esa parte, pero eso implica una relación que tenía Ezequiel con Dios. Vamos a ponernos de pie.
qué era importante que Ezequiel declarara la palabra de Dios? Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué era importante que Ezequiel declarara? Porque es importante que tú empieces a declarar, a vivir la palabra de Dios. Hay algo que Dios ahí me revelaba en esta parte. Sabemos que Dios, cuando toca un lugar, ese lugar lo transforma. Cuando Dios toca una vida, esa vida está destinada a sufrir una transformación. Si volteas con el lado y lo ves igual, es que no ha dejado que Dios le toque su vida. Y cuando hablo de que Dios toque tu vida, toque aquellas cosas que no son de provecho para ti, que meta su mano en tu corazón y saque lo que tenga que sacar. Pero cuando Dios toma una vida, toma un lugar, toma una iglesia, Dios va a cambiar la atmósfera de esa iglesia. Ya lo sabemos, ya lo dije. Yo sé que suena repetitivo, pero es con toda la intención para soltarte esta parte. Ya entendemos que cuando Dios toma un lugar, Dios lo transforma. ¿Qué es lo que hace que un lugar lo tome Dios? ¿Qué es lo que hace que un lugar lo tome Dios? ¿Qué hace que una familia sea tomada por Dios y Dios transforme esa familia? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio sea tomado por Dios y ese matrimonio sea transformado? Créeme, yo he visto matrimonios que estaban destrozados, pero Dios los tomó, Dios los restauró y Dios los puso en el lugar que tenía que estar. ¿Qué es lo que hace que Dios haga esa parte, iglesia? Cuando alguien se atreve a declarar aquí en la tierra su palabra. ¿Qué dice? Cuando dos o más estén congregados en mi nombre. ¿Qué hace cuando dos personas están congregados en su nombre? ¿Están declarando del chisme? ¿Están hablando de lo que tal vez, como ahorita, de fútbol? No. Esas dos personas están encargadas o están juntas declarando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos aquí en la iglesia? Vaya la redundancia. ¿Qué pasa cuando está el tiempo de alabanza, de adoración? Hay hijos de Dios proclamando el nombre de Dios en medio de un lugar. Están proclamando la palabra de Dios en medio de un lugar, de una casa. Y cuando tú haces eso, le estás dando el lugar a Dios para que pueda tomar ese lugar. Y cuando Dios toma ese lugar, Dios tiene la capacidad de transformar la atmósfera, lo que produce ese lugar. Por eso Ezequiel tenía que soltar la palabra, para que la palabra pudiera tomar vida en medio de la tierra. Prácticamente estaba declarando lo que en futuras fechas iba a ser Dios con el verbo. El verbo tenía que ser anunciado, pero ese verbo tenía que tomar vida en medio de la tierra. Y cuando el verbo, que es Jesús, tomó vida y estuvo aquí en la tierra, ese lugar, la tierra, empezó a sufrir transformación, iglesia. Empezó a traer libertad. Empezó a traer a los que estaban muertos, traerlos con vida en el reino. Pero es la parte que no entendemos, iglesia. Debemos de proclamar su palabra, de vivir su palabra. Y créeme que Dios voltea y dice: mira, ese hijo mío está creyendo en lo que yo he declarado, en lo que yo he dicho. Entonces tengo el poder y la autoridad para poder invadir su situación, poder invadir su enfermedad, poder invadir tal vez su crisis que está viviendo, para poder transformar esa crisis y poder cambiar la atmósfera de lo que está viviendo a una atmósfera de vida. Pero es cuando alguien se atreve a declarar, a vivir la palabra de Dios. ¿Quieres vivir la experiencia de un Dios que puede transformar tu atmósfera? Empieza a declarar, empieza a vivir la palabra de Dios. Que aunque tu día, te digo, tal vez te levantaste con el pie izquierdo,
Declárales: hoy es un día bendecido, porque la presencia de Dios me va a estar conmigo. La presencia de Dios, la mano de Dios me va a dar el favor y la victoria. Debemos de cambiar esa situación, iglesia. Quiero vivir un Dios que transforma atmósferas, que cambia atmósferas. Empieza a accionar tu vida en Cristo. Empieza a accionar tu vida declarando cada palabra, cada porción que Dios ha declarado para ti. Vamos, cierra tus ojos. Arely, ¿puedes pasar? ¿Quieres que Dios despierte un mover de un cambio en medio de tu vida? Deja que Dios empiece a tomar control sobre esa situación, sobre tu vida. Y créemelo, verás cómo la atmósfera empieza a cambiar. Debemos de vivir una vida creyendo de lo que es mi Dios y lo que Él es capaz. Pero necesitamos conocerlo, iglesia. Necesitas conocerlo de una manera más íntima. Necesitas conocerlo de una manera más personal, donde disfrutes leyendo su palabra, pero disfrutes aún más aplicando la palabra de Dios en medio de tu vida. Y créeme que esa palabra va a tener el poder de abrir el cielo, y que el cielo invada tu vida, tu familia, tu casa, y que Dios empiece a cambiar la atmósfera que ha estado determinando el producto de lo que has estado haciendo. Ese valle tenía facultad, el poder para producir muerte a cada persona que llegaba a ese lugar. Pero cuando la palabra de Dios y la presencia de Dios tomó ese valle perdió el poder, la capacidad para seguir produciendo esa muerte en medio de ese valle. Y la palabra de Dios, el Espíritu de Dios empezó a cambiar lo que ese valle producía, y empezó a cambiar la vida, la muerte por la vida. Tienes que dejarte que Dios empiece a cambiar lo que tú has estado produciendo. Dile: papá, toma mi vida, Señor. Tal vez estás como ese valle, como esos huesos que estaban muertos, que ya estaban secos. La expresión cuando habla que ya estaban secos es que ya tenían mucho tiempo estancados en ese lugar. Ya tenían mucho tiempo viviendo esa misma situación, esa misma condición. Pero una palabra de Dios tenía la capacidad de cambiarlo en un instante, lo que estaba viviendo. Y es lo que tiene la palabra de Dios cuando le dejas que se active en medio de ti. En un momento, en un instante, Dios puede reinvertir lo que estabas viviendo, lo que estabas sufriendo, por cambiarlo con un ambiente, una atmósfera que produce vida en medio de ese lugar. Estamos destinados a eso, iglesia. Estamos destinados a hacer bendición en medio de cualquier lugar, en cualquier situación. Estamos destinados para cambiar la atmósfera, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Pero debemos de vivirla, debemos de accionarla, iglesia. Yo no sé tú, pero en ese lugar, y no es que tal vez durante la prédica estuviera profetizando, pero veo muchos lugares que han estado solos por años. Llevan tiempo esos lugares solos. Pero esa noche declaro y profetizo sobre cada lugar que está vacío, que ese lugar va a ser lleno de personas que necesitan un cambio de atmósfera en su vida. En el nombre de Jesús. Solo que tú y yo
Vamos, dile esta noche, papá: Señor, toma mi vida, Señor. Dile: papá, toma mi vida, Señor. Creo que tú la puedes cambiar, Señor. Creo que tú la puedes transformar. Vamos, decláralo, iglesia, sobre ti. Vamos, tú sabes lo que estás viviendo, y solamente tú y Dios sabes cada situación que estás pasando. Dile: Señor, toma mi vida, Señor. Dile: Señor, toma mi familia, Señor. Padre mío, toma la vida de mi esposo o mi esposa, de mis hijos, Señor. Padre mío, toma este lugar, papá. Toma, Señor, esa casa, Señor. Padre mío, Señor, que seas tú, Señor, en medio de ese lugar, Señor. Que seas tú tomando, Señor, ese lugar, Señor. Porque si tú tomas este lugar, Señor, tu mover va a estar activo, Señor, sobre esta casa. Si tú tomas mi familia, Señor, tu mover, Señor, va a estar, Señor, sobre mi familia, Señor. Si tú tomas mi vida, papá, tu mover, Señor, va a estar, Señor, sobre mi vida, Señor. Y si tu mover está, Señor, si tu mover está en medio de nosotros, papá, si tú tomas mi lugar, Señor, Padre mío, tomas mi vida, Señor. Padre mío, un despertar va a haber en medio de mi vida, en medio de mi familia, en medio de mi casa, en medio de este lugar, papá. Toma, Señor, este lugar. Toma posesión, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Empieza a transformar vidas, papá. Empieza a cambiar, Señor, atmósferas, Señor. Que se empiece a respirar, Señor, un ambiente, Señor, de vida, Señor, en cada familia, Señor, en cada hijo tuyo, papá, en el nombre de Jesús. Que si había algo, papá, que estaba produciendo, Señor, muerte en medio de nosotros, papá, hoy se ha cambiado, Señor, por vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda pasión que se había apagado, papá, en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro que toma vida, papá, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Que se active, Señor, tu mover, papá. Que se active tu mover, papá. Y créeme que Dios va a empezar a restaurar en orden, iglesia. Cuando Dios toma un lugar, empieza a dañar, a restaurar. De donde terminó la cicatriz o el daño, lo empieza a restaurar para que tome la posición original que tenía. Si en tu casa, tú lee la parte cuando los huesos se empiezan a unir y todavía no tenían vida, y Dios empieza a poner tejidos, y después de los tejidos empieza a poner músculos, y una vez después de los músculos Dios empieza a poner piel. Es cuando Ezequiel declara la vida, que el Espíritu de Dios trajera la vida en medio de ese lugar. Dios empezó a restaurar en el mismo grado que se empezó a degradar o descomponer el cuerpo. Dios empezó a restaurar desde ese punto final, a traerlo al punto original en el cual Él lo había creado. Y Dios lo va a hacer en medio de tu vida. Dios lo va a hacer en medio de tu familia. Necesitas creerlo, iglesia. Necesitas creerlo. Vamos, decláralo esta noche. Siento que alguien lo tiene que declarar esta noche. Contigo ni una causa se pierde. Tu amor es paciente, me espera y resiste y nunca deja de creer. Me pierdo y tú me buscas. Decláralo esta noche. Siempre. Siento que alguien lo tiene que declarar esta noche sobre su vida. Tú luchas por mi causa, me defiendes. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Contigo ni una causa se pierde. Tu amor es paciente, me espera y resiste y nunca deja de creer. Me pierdo y tú me buscas como siempre. Padre mío, confiamos en ti, papá. Que
Padre mío, veremos y oiremos, Señor, cómo está tu mover actuando, Señor, en medio de esta casa, papá. Hay un despertar, Señor. Hay un mover, Señor, en medio de este lugar, papá. Declaramos vida, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos vida, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Aquello que estaba muerto, Señor. Aquello tal vez que ya ni existía, papá. Siento que alguien había dado algo por muerto. Algo que ya no iba a pasar en medio de su vida. Hoy declara vida sobre eso. Hoy declara vida sobre eso. Declara vida en el nombre de Jesús. Declara vida en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor, te damos, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia.